Bienvenidos, bienvenida, yo soy Verónica Alba y esto es Canal Todo es Posible. Hoy vengo con un temazo, perdona que estoy un poco resfriada, vengo con un temazo y por supuesto esto es para las personas que pueden abrir su mente a un nivel de evolución totalmente, completamente, sin imposibilidades, ¿vale? ¿Qué es una imposibilidad? Ya hemos dicho que creer es crear. Y aquí dentro de las infinitas posibilidades existe en tu mente una creencia limitante que por eso te limita a lo que es posible y a lo que es imposible. Vamos a ir mucho más allá de todo lo que esa limitación no te permite ver. O sea, voy a abrir mucho más tus ojos, pero para las personas que habéis recién llegado a este canal, que no me conocéis, posiblemente vais a pensar que estoy loca. Para las personas que ya me conocéis, que para mí no existe lo imposible, que para mí no hay esa limitación y que precisamente sabéis que yo he venido aquí a implantar y a sacar todas esas limitaciones y a sanar la vista desde esa perspectiva amplia. Os voy a dar algunos datos para que podáis abrir y expandir mucho más esa visión clara. Empezando con las imposibilidades del ser humano. Ya estuvimos hablando en la clase anterior que un monje budista es capaz de hacer cosas como parar su corazón, tener un taladro que no perfora su mente. O, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ocurre en el ser humano si coge una sierra eléctrica y pasa su brazo por esta sierra eléctrica? Seguramente perderá su brazo en la forma 3D. Desde la forma espiritual, esa sierra no podrá hacerte daño. Uy, tú estás loca, Vero, ¿cómo no va a hacer daño? Es una sierra, ¿no? Bien, te lo voy a explicar. En sí mismo, ¿qué sería la posibilidad que se crea de que esa sierra te arranque el brazo? O sea, ¿cuál es la posibilidad que surge aquí de que ese suceso ocurra? Si tú crees, ¿veis la frase creer es crear? Si tú crees en esa posibilidad, le estás dando esa energía, ese poder. O sea, tú crees que eso es posible. Tú crees que eso es posible y tu miedo, ¿vale? Tu sentimiento además lo anclas con ese miedo a esa posibilidad. O sea, primero piensas que eso es posible y segundo lo anclas con el sentimiento de miedo de que ese suceso ocurra y además está siendo en presente. ¿Veis lo que es la limitación? Tú le das poder a que ese suceso sea posible. Así que en realidad cualquier posibilidad en este mundo terrenal, tú le estás dando permiso primero con ese pensamiento que lo estás creando, creer es crear, yo creo que esto es posible y le estoy dando ese poder. Y luego lo anclo con el sentimiento de decir, tengo miedo a que eso suceda. Con lo cual, si voy a poner el brazo en esa sierra, voy con esa posibilidad de que eso es posible y segundo lo anclo con ese miedo. Ese miedo, ¿veis? Es el que hace posible que se manifieste esa realidad. Entonces, ¿a dónde quiero ir a llegar? A explicar. Quiero que
entiendas las palabras desde mi perspectiva, desde una forma real. ¿Qué es el sentimiento que le estoy poniendo y esa creencia de que eso se puede llegar a... que eso puede suceder, ¿no? A pasar? Es mi mente y es mi sentimiento. ¿Qué ocurriría si yo te digo que se puede hacer el caso contrario, de pasar tu brazo por la sierra y no suceder absolutamente nada? ¡Ay, tú estás loca! ¡Estás loca! Seguramente dirás que estoy loca porque tú no puedes hacerlo y crees que otra persona no puede hacerlo. ¿Ves? Tendemos a pensar que porque un ser humano no pueda hacer algo, otra persona no pueda hacer lo mismo. Pero este hecho no es la realidad absoluta. Y el caso es que sí se puede hacer lo contrario, no dándole ese poder. Si yo no creo que eso ocurra, estoy dando esa orden a mi mente, el cual le estoy diciendo, esto no es posible, con una creencia totalmente. No pensar solamente que eso no es posible, sino también anclarlo con mis sentimientos, sentirme segura en mí que eso no es posible. Y estoy dando la orden, primero, que eso no es posible, que esa sierra no puede cortarme, le estoy permitiendo a mi mente creer en esa posibilidad de que eso no va a suceder, y aparte lo estoy anclando con mis sentimientos de amor, no de miedo. No tengo miedo a la sierra. Y como no tengo miedo a la sierra, no estoy dando esa forma de realidad, sino estoy dando otra forma de realidad en la cual le estoy dando una orden a la matriz, al espejismo, al mundo ilusorio de que eso no es posible y que no va a suceder. Me gustaría que hicieras un ejercicio no tan peligroso como una sierra, pero sí con un mechero, con fuego. ¿Vale? Me gustaría que cogieras un mechero y pusieras tu mano a lo alto de la mecha del fuego y que lo hicieras con el total convencimiento en tu mente que esa llama no puede quemarte. ¿Vale? Y con el sentimiento de amor, si te cuesta trabajo hacerlo con los ojos abiertos porque todavía no estás capacitado mentalmente y vas a ir con miedo, desde luego te vas a quemar. Pero si cierras tus ojos, enciendes el mechero, simplemente piensas que no hay mecha, que no hay nada, aunque esté la mecha, piensa que no hay mecha, que no vas a quemarte. Estás totalmente convencido de que no vas a quemarte y con el sentimiento totalmente sin miedo, totalmente desde un sentimiento de tranquilidad, de relajación y de convencimiento de que eso no puede dañarte. Te puedo asegurar 100% de que la llama no hará nada. No va a hacer nada, porque en realidad tú estás dando una orden y estás dando el poder de que eso no va a ocurrir. Estás creando una realidad paralela a la anterior, que era ese miedo anclándolo. Ahora ya no tienes miedo. No tienes miedo de esa llama, no tienes miedo de ese fuego. En consecuencia, hay una realidad paralela. Y sé que esto es muy fuerte lo que estoy diciendo y no estoy loca y lo he accionado yo, o sea, lo he experimentado desde mi propia experiencia, ¿no? Y sé que es real porque lo he llegado a realizar. ¿Qué ocurre cuando el ser humano le da poder y a nivel sentimiento lo ancla, veis, la mente y el corazón en esa posibilidad, en esa remota posibilidad? El miedo actúa en consecuencia de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? La causa es el pensamiento de que me voy a quemar y activa emocionalmente el sentimiento de que tengo miedo a ese suceso. ¿Y qué ordena? Todo lo que es la realidad, esa posibilidad. ¿Veis lo que es la limitación? La limitación es la posibilidad o la imposibilidad de crear algo,
de que algo en esa forma suceda. Pero no quiero decir que se pueda crear o no se pueda crear. Depende de tu poder de convencimiento. Tú, si crees que es posible, te quemarás, porque estás dando esa orden, estás haciendo esa posibilidad. Pero a la misma vez, si tú no crees que eso pueda ocurrir, eso no va a pasar, porque tú tienes ese convencimiento de totalmente lo contrario. Así que en realidad el miedo es el que hace que ese daño se produzca. ¿Ves? Tu mente y tu sentimiento es el fenómeno que deriva para que esa creación a nivel material suceda. Pero no en sí mismo hay algo dañino, sino que tú le pones ese poder, esa creencia de que ese fenómeno es posible. Si actúas con miedo, ocurrirá lo inevitable. Si actúas con amor y desde esa creencia, desde esa relajación y de esto no va a suceder, eso no llega a suceder en la realidad. Así que cuando una persona abre su mente, se expande, sale de la matriz, realmente está en esa evolución de ya no tengo limitaciones mentales, cualquier fenómeno que se produzca lo voy a liberar desde ese miedo que voy a sentir. Vamos a cambiar ese foco, esa intención de esa creación a nivel material y a nivel física por esa otra posibilidad de accionar ese poder. ¿Puedo o no puedo hacer esto? Y le vamos a ordenar que haga totalmente lo contrario. Y ya veréis de qué manera os va a sorprender este ejercicio, porque cuando lo veáis con vuestros propios ojos vais a comprender la magnitud de lo que es una limitación y el por qué una persona puede ocurrirle precisamente que se queme y una persona puede hacer totalmente lo contrario, que no se queme, y no deriva en sí mismo en el fuego. El fuego no es dañino, es tu limitación, tu mente y tu anclaje de ese miedo, de ese sentimiento de oscuridad y de densidad bajo, o sea, de vibrar en esa energía baja. Si vibras en amor y en esa convención de que eso no es posible, eso no sucederá. Así que, ¿cuál sería la diferencia? En uno estás poniendo el foco en ese drama psicológico, en eso es posible, en miedo, anclándolo con el sentimiento, y la otra posibilidad sería totalmente lo contrario. Vibras en amor, vibras en paz, vibras desde esa forma. Yo estoy convencida de que esto no va a suceder, de que no me va a hacer dañino el fuego, y estoy totalmente relajada. Ni estoy en tensión, ni estoy con pensamientos negativos, ni siento en mi corazón miedo, porque tengo esa plena seguridad de que no va a suceder. Y así das esa otra creación, esa otra realidad paralela de ese sentimiento, de en vez de daño, de liberación. Entonces la mente, ¿qué hace? Te aprisiona con esas creencias limitantes, haciéndote ver cosas que realmente te dañan, cuando en realidad hemos dicho que si este ejercicio lo puedes ver con tus propios ojos, ahí tienes el dato para que comprendas perfectamente lo que es el sufrimiento. Estás dando ese poder a la vida física para que cualquier proceso en esa realidad que estás creando se proceda. Pero el sufrimiento y el daño no existe, lo estás creando tú con esa posibilidad de creer en ello. Así que el miedo sería situaciones limitantes mentales que tú creas y que además anclas con ese sentimiento, emoción
de miedo. Y ese suceso se produce, pero no se produce por casualidad o por destino o porque tenga que pasar, sino que tú estás con esa limitación y con esa posibilidad de que eso es posible, creando esa realidad en negativo. Y por ende te ocurre ese fenómeno y esa experiencia dañina y con el miedo y con el temor se procede la misma situación, ¿no? Pero no quiere decir que en realidad en la forma tuya expansiva, evolutiva y en la forma de las infinitas posibilidades sin limitación, sino desde una evolución más amplia, se pueda hacer el caso opuesto, que en este caso es el ejercicio que te estoy mandando. Si ves que en un principio sigues con miedo y en un principio no puedes hacerlo a la primera, no te preocupes, repítelo hasta que puedas manifestarlo desde esa forma de sentirte a salvo, segura y por supuesto sin miedo, ¿no? Te puedo asegurar que si lo practicas y lo practicas, llegará un momento que podrás verlo, podrás ver esa otra realidad que te estoy diciendo y podrás saber que no estoy loca, que es lo más importante, ¿no? Porque aquí lo más importante es que porque el ser humano no puede hacer algo, no quiere decir que otra persona no pueda hacerlo, porque con práctica se puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que tendemos a esa equivocación. Yo no puedo hacer esto, esto es imposible, ¿no? Decimos, esto es imposible. Pero que algo sea imposible para ti no quiere decir que sea imposible para otra persona que a lo mejor tiene esa creencia de esa no limitación o que ha practicado más ese ejercicio. Porque todo es posible. Y te puedo asegurar porque vivimos en una holograma, en una matrix y en una forma espejismo, ilusión, con lo cual, al igual que en un sueño puede pasar cualquier situación y no morir ahí, aquí puede suceder exactamente lo mismo. No puede pasar nada sin que tú le des ese poder de creencia y de posibilidad. Y a su vez anclarlo con ese miedo de energía de baja vibración para ese suceso que se ancle aquí en la 3D. Así que espero que lo hagas, que lo veas por ti mismo, por ti misma, que compartas este vídeo para que otras muchas personas también puedan hacerlo y para que comprendas la magnitud de lo que hace tu mente y de lo que se puede llegar el ser humano cuando ya ha sacado su máximo potencial a ser su mejor versión, ¿no? Cuando ya hemos traspasado todo ese dolor, todo ese sufrimiento que es capaz del ser humano de hacer y que no es capaz de hacer, porque en realidad estamos en las infinitas posibilidades. No hay nada que el ser humano no pueda hacer. Solamente hay que convencer a la mente de que es posible y sacar ese miedo del corazón para estar en calma y para que esa limitación no se produzca. O sea, esa realidad no se llegue a concretar, ¿no? La realidad es la mente y el sentimiento que se ancla en esas posibilidades, sean positivas o sean negativas, sea una realidad que es la que tú crees o la realidad que yo te estoy enseñando. Pero en ambos casos se puede ver claramente con este ejercicio. Hasta aquí la clase de hoy. Te mando todas las bendiciones de luz, de paz, de amor, de sanación, de abundancia. Y recuerda que el milagro somos todos. Namaste. Te dejo una reflexión antes de marcharme. Aquí la reflexión sería, si eres capaz de hacer este ejercicio y verlo por tus propios ojos, eres capaz de comprender que el ser humano infinito puede hacer cualquier cosa que se proponga.
Y llegará un momento que hasta lo que tú crees que es imposible, puedes cambiar esa perspectiva y decir, a ver, ¿qué puede ser imposible para un ser humano? ¿Volar? ¿Levitar? ¿Hacer algo dentro de esas comillas imposibles? Pues ahora tu perspectiva cambia a decir, si he podido hacer este ejercicio y realmente he visto con mis ojos que ha sucedido tal como me lo está diciendo, realmente no hay nada imposible. Que no podamos hacerlo ahora mismo porque no tengamos esa práctica, no quiere decir que no se pueda llegar a realizar, puesto que no hay cosa imposible, sino forma de verlo desde esa forma cuadrada, desde esa limitación y desde esa imposibilidad de mi mente. Pero si trabajo con mi mente, la libero y le doy la orden que no hay imposible, llegará el momento que pueda hasta incluso levitar o volar. Porque en realidad no hay límites. El límite te lo estás poniendo tú. Y ahí con ese ejercicio te vas a abrir muchísimo a esa forma de perspectiva desde la realidad a la que yo te voy a llevar, a esa evolución y a esa forma clara de visión. Porque el problema no es que sea imposible, el problema es que tu mente debe creer que es posible. Y así sucederá. Cualquier realidad que se quiera experimentar. Convencemos a la mente que es posible, se hace esa forma real. Porque vivimos en una dimensión ilusoria. Y si vivimos en un espejismo, no hay realmente imposibles. Pero tu miedo no te deja avanzar y evolucionar hacia ese cambio, transformación de ir a lo posible, a crear algo nuevo desde ese amor y desde esa liberación. Me gustaría hablaros de Jacobo Greenberg, que estuvo muchos años con una señora que se llamaba Panchita. Esta mujer era capaz de manifestar órganos sanos y operar con un simple cuchillo. Y recuerdo en algunas entrevistas de Jacobo Greenberg estar fascinado con esta señora porque no sabía cómo lo hacía y cómo era capaz de hacer que la Matrix hiciera todas esas manifestaciones. Y precisamente lo hacía así, como el ejercicio que te estoy diciendo del mechero. Creer es crear. Tú creas todas las infinitas posibilidades. Con mucha práctica puedes hacer que cualquier suceso en esta dimensión sea posible. Pero debemos primero convencernos a nosotros mismos y a nuestra mente de que esa realidad es posible, porque si no, no se puede dar. Y por supuesto, con esa seguridad, sin miedo, con esa seguridad, con esa calma y con esa energía de amor y de paz, se va a producir, porque eso ya está dado, eso ya lo tengo. Y esa manifestación sucede en esa realidad desde ese convencimiento. Y ahí está la dificultad. Pero realmente no hay imposibles. Existen limitaciones de que esto es posible o esto es imposible. Pero si te fijas, todo es mente y la vida también es mental. Con lo cual, ahí está la Matrix y la diferencia entre tus posibilidades infinitas o tus posibilidades finitas. Pero en cualquier caso, es tu mente trabajada o no trabajada, liberada o en prisión, o de forma
evolutiva o de forma antigua, ¿no? Tu versión antigua o tu nueva versión. Pero el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas si realmente son capaces de comprender que no hay límites reales, que todo es posible en esa realidad de tu mente, ¿no? De esa creencia y de esa forma de hacerlo posible o imposible. Bendiciones, namaste.